Les pedimos sean tan amables de tomar asiento. Preside esta ceremonia conmemorativa al 100º aniversario de los Tratados de Teoloyucan, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Lo acompañan el general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional. Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina. Doctor Erubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México. Diputado José González Morfín, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Licenciado Jesús Murillo Caram, Procurador General de la República. Así como titulares de los poderes estatales, funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y el presidente municipal de Teoloyucan, México. Se les invita a presenciar la escenificación de los 100 años de los Tratados de Teoloyucan, México. La Revolución Mexicana, iniciada en 1910, es el suceso clave de la historia del México moderno. El fraude de las elecciones de 1910 prácticamente fue el chispazo que enciende la llama de la revolución. Francisco I. Madero proclama el Plan de San Luis, el cual convocaba al pueblo a iniciar la revolución el 20 de noviembre de 1910. El movimiento revolucionario se extendió por casi todo el país y para mayo de 1911, Porfirio Díaz renunciaba a la presidencia de la República y triunfaba la revolución maderista. Madero ocupó el poder ejecutivo después de ganar en las elecciones extraordinarias de 1911. Fue el 9 de febrero de 1913. Cuando se presenta una sublevación en la Ciudad de México contra el gobierno legal de Madero. Durante 10 días se combatió en las calles de la capital. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron obligados a renunciar a sus cargos y posteriormente asesinados. Por estos trágicos acontecimientos, Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila, logró que la legislatura estatal, mediante el decreto 1421 del 19 de febrero de 1913, desconociera a Huerta y le diera facultades extraordinarias para coadyuvar en el restablecimiento del orden constitucional. El 26 de marzo de 1913 fue proclamado el Plan de Guadalupe. En él se designa a Carranza primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo de la nación. Durante 1913
y 1914, la lucha revolucionaria continuó victoriosa a lo largo del territorio nacional. Esto hizo comprender a Victoriano Huerta que su causa estaba perdida, por lo que renunció y dejó su gobierno en manos del licenciado Francisco Carvajal, quien nombró como secretario de Guerra y Marina al general José Refugio Velasco. El nuevo gobierno quiso negociar con Carranza, pero ante la negativa de los constitucionalistas, el presidente Carvajal ordenó al general Velasco que pactara con los revolucionarios la entrega de la Ciudad de México y, en caso necesario, la disolución del Ejército Federal, a fin de que sus miembros se retiraran con honor y dignidad a la vida civil. Por su parte, Venustiano Carranza ordenó al general Álvaro Obregón que negociara con los representantes del gobierno federal. El general Obregón, comandante del Cuerpo de Ejército del Noroeste, instaló su cuartel general y sus avanzadas en Teoloyucan, Estado de México. En este poblado también se estaban concentrando el Cuerpo de Ejército del Noreste y la Segunda División del Centro del Ejército Constitucionalista. Fue en Teoloyucan, Estado de México, el sitio a donde el gobierno federal envió a negociar con los revolucionarios al general de brigada Gustavo Adolfo Salas, subsecretario de Guerra y Marina, como representante del Ejército Federal, al vicealmirante Otón Pompeyo Blanco como representante de la Armada Federal y al señor Eduardo Iturbe, gobernador del Distrito Federal. Cerca de la estación de ferrocarril en Teoloyucan, sobre el Camino Nacional rumbo a Cuautitlán, es el sitio de encuentro donde se definió el destino de la revolución. En este lugar, y una vez que se verificaron los saludos de rigor, los representantes de ambos ejércitos discutieron los acuerdos a los que iban a llegar. Una vieja mesa de madera y una máquina de escribir fueron los elementos necesarios para concluir los trascendentales acuerdos que significarían la victoria del ejército constitucionalista. Terminada la redacción de los documentos, el gobernador de la Ciudad de México, señor Eduardo Iturbe, comenzó a dar lectura a la primera acta de los tratados. ¡Silencio, señores! ¡Va a hablar el señor gobernador! Adelante, señor. La entrada de dichas fuerzas en la Ciudad de México se llevará a cabo tan luego como se hayan retirado los federales, al punto de común acuerdo fijado entre el señor don José Refugio Velasco, general en jefe del Ejército Federal, y el señor general don Álvaro Obregón. Una vez ocupada la plaza, haré entrega de todos los cuerpos de policía, quienes desde luego quedarán al servicio de las nuevas autoridades y gozarán de toda clase de garantías. El ejército al mando del general Obregón consumará la entrada en la Ciudad de México en perfecto orden, y los habitantes de la misma no serán molestados en ningún sentido. ¿Qué te le parece? Al término de la lectura, procedieron a firmar el documento. El señor Eduardo Iturbe, y el general Obregón. Con la firma de este documento, la primera acta de los tratados de Teoloyucan, la Ciudad de México era fiel testigo del triunfo de la revolución.
Inmediatamente después, el general Obregón dio lectura a la segunda acta de los tratados. ¡Silencio, señores! ¡Que va a hablar mi general Obregón! ¡Gracias, general! Condiciones en que se verificará la evacuación de la Plaza de México por el Ejército Federal y la disolución del mismo. Las tropas dejarán la Plaza de México, distribuyéndose en las poblaciones a lo largo del ferrocarril de México a Puebla, en grupos no mayores de 5,000 hombres. No llevarán artillería ni municiones de reserva. Para el efecto de su desarme, el nuevo gobierno mandará representaciones que reciban el armamento. Las guarniciones de Manzanillo, Córdoba, Jalapa y jefaturas de armas en Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán serán disueltas y desarmadas en esos mismos lugares. Conforme vayan retirándose las tropas federales, las constitucionalistas ocuparán las posiciones desocupadas por aquellas. Las tropas federales que guarnecen las poblaciones de San Ángel, Tlalpan, Xochimilco y demás, frente a los zapatistas, serán desarmadas en los lugares que ocupan, tan luego como las fuerzas constitucionalistas las releven. Durante su marcha, las tropas federales no serán hostilizadas por las constitucionalistas. El jefe del gobierno nombrará a las personas que se encarguen de los gobiernos de los estados con guarnición federal para los efectos de la recepción del armamento. Los establecimientos y oficinas militares continuarán a cargo de empleados que entregarán a quien se nombre por medio de inventarios. Los militares que por cualquier motivo no puedan marchar con la guarnición gozarán de toda clase de garantías de acuerdo con las leyes en vigor y quedarán en las mismas condiciones que las estipuladas en la cláusula 10ª. El general Obregón ofrece, en representación de los jefes constitucionalistas, proporcionar a los soldados los medios de llegar a sus hogares. Los generales, jefes y oficiales del ejército y de la armada quedarán a disposición del primer jefe de las fuerzas constitucionalistas, quien a la entrada a la capital quede investido con el carácter de presidente provisional de la República. ¿Cómo ve, general? Los buques de guerra que se encuentran en el Pacífico se concentrarán en Manzanillo y los del Golfo en Puerto México, donde quedarán a disposición del primer jefe del ejército constitucionalista, quien, como se ha dicho, a la entrada a la capital quede investido con el carácter de presidente provisional de la República. ¿Cómo ve, general? Concluida la lectura de esta acta, se procedió a su firma. Por el Ejército Constitucionalista firmaron el general Álvaro Obregón, el general Lucio Blanco como testigo, por los federales rubricaron el general Gustavo Adolfo Salas como representante del Ejército Federal, el vicealmirante Otón Pompeyo Blanco como representante de la Armada, finalmente,
Como resultado de estos acuerdos, la Ciudad de México y el Ejército Federal se rindieron a la revolución y este último aceptó disolverse. ¡Viva la revolución! ¡Viva el Ejército Constitucionalista! ¡Y que viva México! Con la firma de los llamados Tratados de Teoloyucan, la revolución había triunfado sobre el viejo régimen huertista. De esta manera, el Ejército Constitucionalista quedó como la única fuerza armada del país con el carácter de nacional. ¡Ahí vienen los federales! ¡Ya vienen los federales! El Ejército Federal inició su proceso de disolución. En todo el territorio nacional, procedió a entregar sus armas a representantes del Ejército Constitucionalista, en cumplimiento a lo pactado en Teoloyucan. El Ejército Constitucionalista, con Álvaro Obregón al frente, hizo su entrada triunfal a la capital de la República 2 días después. El nuevo ejército entró en un proceso de profesionalización para convertirse en una institución al servicio de la patria. Los caudillos revolucionarios se percataron de que requerían gente con preparación en la carrera de las armas, en el arte de la guerra y en las ciencias militares, a fin de transformar a las fuerzas revolucionarias en un verdadero instituto armado, con organización, disciplina y profesionalismo. La solución que encontró el gobierno, emanado de la revolución, fue llamar nuevamente a las filas del Instituto Armado a distinguidos generales, jefes y oficiales que habían prestado sus servicios en el Ejército Federal. Una vez que el Ejército Federal quedó disuelto, sus tropas se retiraron a la vida civil y sus cuadros de mando quedaron a disposición del primer jefe del Ejército Constitucionalista. Señores, aquí termina nuestro compromiso con el Ejército Federal. A sus casas, romper la formación. ¡Ya! La conjunción de mexicanos de ambos bandos permitió el fortalecimiento del Ejército Constitucionalista, después llamado Nacional y hoy Ejército Mexicano, que se ha caracterizado a lo largo del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI por su lealtad a las instituciones nacionales y al pueblo de México. El carácter histórico del Ejército Mexicano ha orientado su razón de ser para lograr el bienestar de la sociedad mexicana y cumplir el claro compromiso de servir con lealtad al pueblo de México. Hace uso de la palabra el doctor Erubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México. Hoy nos da mucho gusto recibir una vez más en esta su casa, el Estado de México, al señor licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de todos los mexicanos, pero especialmente quiero destacar que esta es su visita número 25 al Estado de México. Esto quiere decir que en 20 meses nos ha visitado más de una vez por mes y es algo que debemos apreciar y agradecer. Nunca antes un presidente de la República nos había visitado y traído en sus visitas
tantas buenas noticias. Por eso, sea bienvenido, señor presidente, a esta su casa, al Estado de México, y especialmente a Teoloyucan. Además, queremos agradecerle porque los señores secretarios de su gabinete, su equipo, nos han visitado y han realizado giras en 58 ocasiones aquí en el Estado de México, y en todas esas ocasiones nos han traído muy buenas noticias, recursos, anuncios de inversión. Así es que doblemente agradecido, señor presidente. Señor secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Cepeda. Señor almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina. Señor diputado José González Morfín, presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Don Jesús Murillo Caram, procurador general de la República. Señores integrantes del Gabinete Federal, señores de las Fuerzas Armadas, señor presidente municipal de Teoloyucan, señores representantes de los poderes públicos del Estado de México, presidentas, presidentes municipales, ciudadanos mexiquenses. Hay imágenes que lo resumen todo y quedan para generaciones futuras como el símbolo de toda una época. Por ejemplo, las fotografías del primer hombre en pisar la luna, la caída del muro de Berlín. En el caso de México, la imagen de Miguel Hidalgo llamando a la lucha en el mural de Juan O'Gorman, la fotografía de Francisco I. Madero en el recorrido triunfal de Chapultepec a Palacio Nacional, o la de Villa y Zapata sentados en la silla presidencial. Y cómo olvidar la de Álvaro Obregón firmando sobre un automóvil los tratados de Teoloyucan. Esta simbólica fotografía que podemos ver aquí en la mampara y que vimos hace un momento en la escenificación representa el triunfo de la Revolución Constitucionalista. Hoy conmemoramos el centenario de la firma de esos tratados que se celebraron en la carretera de entrada, a la entrada de este municipio de Teoloyucan, Estado de México. Los tratados de Teoloyucan son el documento donde se pone fin a la revolución, fin a Victoriano Huerta, fin a aquel ejército de estructura federalista, porfirista, corrijo. Obregón eligió el lugar donde estas actas fueron redactadas y firmadas. No hubo un salón, tampoco una sala, no hubo tampoco una mesa, ni un vaso para ofrecer a los invitados. Teoloyucan los bendijo con la generosa sombra de sus árboles a la orilla del camino. Las armas se rindieron ante los acuerdos. Con su firma se dio paso al nacimiento del nuevo Ejército de México, que hoy es de las instituciones más respetadas y confiables de nuestro país. Pero al mismo tiempo, los tratados sentaron las bases para la organización del país de la posrevolución, que se consolidó en 1917 con la expedición de nuestra Carta Magna, que aún sigue vigente. La historia, con los tratados de Teoloyucan, nos deja claro que el interés superior de la nación está por encima de todo. Casi de manera obligada y como parte de un ciclo, en las primeras décadas del siglo XIX y XX se gestaron movimientos para dar orden y estabilidad a la nación. A principios de 1800, la independencia nos ofreció la libertad como nación. En los albores de 1900, la revolución nos llevaría a crear instituciones. Cada siglo ha tenido sus tratados, sus acuerdos, sus pactos trascendentes, los que marcan un antes y un después en la historia de México, como el que se hizo aquí en Teoloyucan. Y en el nuevo milenio, el Pacto por México sentó las bases para la tan anhelada transformación del país bajo el liderazgo del licenciado Enrique Peña Nieto, nuestro presidente de la República. Gracias. Este Pacto por México, que nos ha permitido alcanzar las reformas transformadoras, es una versión moderna de los tratados de Teoloyucan. Es un ejemplo de madurez de las fuerzas políticas que han sabido alcanzar un acuerdo para el beneficio de todos. Vaya también nuestro reconocimiento a las cámaras del Honorable Congreso de la Unión. 100 años después de la firma de los tratados, con la aprobación de la reforma energética, culminó el trabajo legislativo del importante ciclo reformador que inició el segundo día de su mandato el señor presidente de la República. Aquel 2 de diciembre de 2012, las fuerzas políticas, el gobierno de la República, se pusieron de acuerdo y firmaron el pacto para impulsar juntos
una amplia agenda de reformas. Gracias a ese acuerdo nacional, fue posible concretar en tan solo 20 meses las reformas transformadoras que México necesitaba y que habían esperado décadas. Como bien lo dijo usted, señor presidente, en su mensaje a la nación, se trata de un logro de la democracia mexicana. Son reformas estructurales que permitirán liberar al país de las ataduras que le han impedido desarrollarse a mayor velocidad. Por ello, nuestro reconocimiento, señor presidente. Estoy convencido que vivimos un momento inigualable en nuestra historia, el cual es reconocido por la comunidad internacional y desde luego también por los mexicanos. Cito algunos pensamientos y comentarios de líderes internacionales. Fredrik Reinfeldt, por ejemplo, primer ministro de Suecia, ha dicho que en México se han hecho reformas muy fuertes y de esa manera su economía será mucho más sólida. En su reciente visita a Toluca, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró que los tipos de reformas que se han emprendido van a colocar a México en una posición de mayor competitividad en la economía mundial en los años que vienen. Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, reconoció que en México destaca que no hizo falta una crisis económica o financiera para propiciar estas reformas. Más bien, lo que se necesitó para lograrlo fue gran capacidad de liderazgo, resistencia y determinación por parte de los mexicanos y, desde luego, yo agrego, también por parte de nuestro presidente de la República. Usted tuvo una visión de estadista para impulsar las reformas de una manera integral, para impulsar a México en todos los órdenes. La reforma laboral, la de competencia económica, la financiera, la hacendaria, la político-electoral, la de transparencia, la educativa, la de telecomunicaciones, determinante para abrir este sector de la economía, generar mayor competencia y llevar la cobertura de todos los servicios al país. Va a permitir que a partir del próximo año los usuarios no tengan cargos como las llamadas de larga distancia, cambiar de compañía telefónica o realizar una consulta de saldo o crédito. O la reforma energética, que permitirá aprovechar mejor nuestros recursos energéticos para acelerar el crecimiento de México en favor de la economía de todas las familias de nuestro país. Los mexicanos verán reflejados los beneficios con un mayor abasto energético, con más y mejores oportunidades laborales dentro del sector, mejorando los ingresos de las familias y promoviendo el uso de energías amigables con el medio ambiente. Señor presidente, señoras y señores, México es el único país emergente que ha aprobado tal cantidad de reformas de gran alcance en tan poco tiempo y con tan amplio respaldo político. Aquí, en Teoloyucan, recordamos un momento en el que hace 100 años un México dividido optó por la unión. Conmemoramos un ejemplo histórico de conciliación en el que compatriotas mexicanos, líderes de distintas facciones, privilegiaron el bienestar de todos sobre sus diferencias. Hoy estamos lejos de resolver nuestros conflictos por la vía armada, pero en los últimos 2 años los mexicanos hemos sabido dar muestras de unión, de capacidad para conciliar nuestras diferencias y poner por encima el bien de nuestra nación. Conmemorar es recordar, y hoy que hacemos memoria, tenemos en nuestro pasado una brújula y en nuestros héroes una guía. Hoy podemos pasar de homenajear a imitar, de recordar a inspirarnos, de evocar, pasemos a actuar. Los tratados de Teoloyucan nos enseñaron que solo las grandes decisiones generan grandes transformaciones. Así como los mexicanos de la Revolución nos legaron un país de libertad, democracia e instituciones, cerremos fila en torno a nuestro presidente de la República para que el legado de esta generación de mexicanos sea el de la transformación de un nuevo país, con oportunidades de desarrollo para todos los mexicanos. Muchas gracias. A continuación, el presidente de la República realizará la cancelación de un timbre postal conmemorativo a los 100 años de los Tratados de Teoloyucan, México.
Escuchemos las palabras que dirige el general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional. Ciudadano Enrique Peña Nieto, presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Diputado José González Morfín, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Doctor Erubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México. Licenciado Jesús Murillo Caram, Procurador General de la República. Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina. Licenciado Juan Salvador Montoya Moya, presidente municipal de Teoloyucan. Distinguidos funcionarios federales, estatales y municipales, invitados especiales, representantes de los medios de comunicación, damas y caballeros, compañeros de armas, muy buenas tardes. Como soldado de la República, es motivo de enorme satisfacción encontrarme en este lugar de gran importancia histórica, escenario de uno de los principales acontecimientos que dieron rumbo al Estado mexicano. Sitio en el que se fraguó una de las etapas más trascendentes por las que lucharon mujeres y hombres durante el movimiento social revolucionario y que definió el perfil eminentemente popular de la actual institución militar. Fue aquí, en Teoloyucan, donde hace 100 años el general Álvaro Obregón, del Ejército Constitucionalista, y los representantes de las fuerzas federales que resguardaban la Ciudad de México, pactaron, como se pudo apreciar en la escenificación, la disolución del Ejército Federal y la forma de cómo abandonarían la capital del país. Hecho relevante que se materializó durante la mañana de aquel 13 de agosto de 1914 con la firma de los hoy conocidos Tratados de Teoloyucan. Este acuerdo permitió la consecuente salida de las fuerzas disueltas y que las fuerzas constitucionalistas entraran en orden a la Ciudad de México 2 días después, evitando con ello pérdidas humanas y daños innecesarios en la ciudad y sus pobladores. La trascendencia de estos documentos es de gran magnitud para las instituciones armadas de hoy, porque su suscripción tiene varios enfoques. Desde el punto de vista histórico-político, determinó la derrota de la usurpación y el triunfo del constitucionalismo, de la legalidad, de la democracia. En el ámbito histórico-militar, representó la consolidación de un nuevo ente castrense, heredero de los valores de aquellos ejércitos que lograron nuestra independencia, la reforma y la revolución constitucionalista. Instituciones armadas todas, formadas siempre por mexicanos valerosos que nos legaron ejemplo de elevado honor y patriotismo. Dan cuenta de ello el espíritu de libertad e igualdad que amalgamaron las fuerzas insurgentes para otorgarla a la historia momentos de gloria en la emancipación del yugo colonial y en la defensa de nuestra soberanía ante agresiones de ejércitos invasores, batiéndose con valor y gallardía en las campañas contra la reconquista española de 1829, la de Texas de 1836, la primera intervención francesa de 1838 y la primera invasión norteamericana de 1846 a 1848. El sentimiento republicano del ejército emergido de la Revolución de Ayutla y de la Guerra de Reforma, que exaltó nuestra nacionalidad durante la épica batalla del 5 de mayo de 1862, cubriendo a las armas nacionales de gloria, y que también participó en la heroica defensa del puerto de Veracruz en 1914, luchando con fervor patrio al lado de sus hermanos marinos y la población local. Y finalmente, los ideales de legalidad
igualdad y justicia social, enarbolados por el ejército constitucionalista, integrado por el pueblo mismo y que tuvo su génesis con el decreto número 1421 que emitió hace 101 años el Congreso de Coahuila el día 19 de febrero de 1903. Es por ello que para los mexicanos y en especial para quienes vestimos el uniforme de la República, los tratados de Teoloyucan son legado histórico de los próceres que combatieron por las mejores causas nacionales, ilustres ciudadanos que nos han motivado a enfrentar los retos de cada época con lealtad y honor. Representan la herencia de las organizaciones militares que nos antecedieron y la consolidación del actual ejército mexicano, la consolidación de las Fuerzas Armadas de la patria. Significan el compromiso perenne para continuar siendo garantes de la soberanía y salvaguardas de las instituciones. Amable auditorio, esta ocasión de júbilo nos permite reconocer a mexicanos, civiles y militares que con dignidad y valentía postularon los más elevados ideales del movimiento social que inició en 1910. Teniendo como marco este singular sitio, reflexionemos sobre la importancia de la suscripción de los tratados de Teoloyucan y sigamos el ejemplo de quienes lograron su consumación. Celebrar 100 años de este hecho es hacer valer el esfuerzo conjunto de quienes lucharon por construir un mejor país, de quienes dejaron de lado sus propios intereses para privilegiar los de la colectividad, de quienes buscaron impulsar un proyecto común que es México. La participación decidida, dispuesta y comprometida de los diversos actores nacionales en cada una de las encrucijadas por las que ha atravesado la nación le han permitido salir avante, siempre en la búsqueda de su bienestar. De ahí la importancia de actuar con responsabilidad y conciencia histórica, como lo hicieron los próceres de ese momento en aquella época. Hoy estamos inmersos con pasión en el esfuerzo de llevar a México a liberar su verdadero potencial, la unidad, pluralidad y cohesión social han sido y seguirán siendo valores invaluables y herramientas para encarar y vencer nuevos desafíos. Hoy, como ayer, los soldados de tierra, mar y aire saludamos el espíritu propositivo, el esfuerzo colectivo y la voluntad republicana de las fuerzas políticas y los poderes de la Unión para generar consensos. Con el legado histórico que conlleva este lugar, sociedad, gobiernos y fuerzas armadas, seguiremos luchando por materializar las aspiraciones y anhelos nacionales. Esa es la razón que nos motiva a continuar forjando un mejor destino para nuestra patria. Ese es el principal motor que nos impulsa a darlo todo por México. Muchas gracias por su atención. Para dejar huella en la posteridad, el presidente de la República realizará la develación de la placa conmemorativa a los 100 años de los Tratados de Teoloyucan, México. Lo acompañan el gobernador del Estado de México, el general secretario de la Defensa Nacional, el almirante secretario de Marina, los poderes de la Unión, el Procurador General de la República y el presidente municipal de Teoloyucan, México. Texto contenido en la placa. Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Erubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México. General Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional. Conmemoran
el centenario de la firma de los Tratados de Teoloyucan. Teoloyucan, Estado de México, 13 de agosto de 2014. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Señoras y señores, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Aquí en Teoloyucan, Estado de México, me da mucho gusto saludar a los titulares de los poderes legislativo de nuestro país, a los presidentes de las mesas directivas, del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, al señor General Secretario de la Defensa Nacional, al señor Almirante Secretario de Marina, al señor Gobernador del Estado, a quien le agradecemos su hospitalidad y el mensaje de bienvenida que nos ha brindado. Quiero agradecer la presencia de todas las autoridades del Gobierno de la República aquí presentes, del Gobierno del Estado de México, autoridades locales, mandos militares, de nuestras Fuerzas Armadas de nuestro país, a quienes saludo con respeto y con reconocimiento. Quiero saludar a toda la concurrencia aquí presente, a autoridades de todos los órdenes, pero sobre todo a todos los aquí presentes, los que están en la parte de tribuna y a los muchos que están en la parte posterior y en la parte que me ha llevado llegar a este lugar. Pobladores de Teoloyucan, a quienes saludo con gran afecto, a quienes considero mis paisanos mexiquenses y a quienes quiero expresarles mi gratitud por acompañarnos en este homenaje a 100 años de haberse firmado los Tratados de Teoloyucan. En un momento más, al término de esta ceremonia, espero tener la oportunidad de saludarles en mi recorrido antes de partir de este municipio de Teoloyucan. Señores representantes de los medios de comunicación, muchas gracias. Señoras y señores, este día celebramos el centenario de uno de los acontecimientos más simbólicos de la Revolución Mexicana y de la historia de nuestra nación, la firma de los Tratados de Teoloyucan. Justamente hace un siglo, los revolucionarios comandados por Venustiano Carranza, que se habían levantado en armas para restablecer el orden constitucional, obtuvieron la victoria sobre el gobierno ilegítimo de Victoriano Huerta. Aquí en Teoloyucan, el 13 de agosto de 1914, con Álvaro Obregón como representante del ejército revolucionario, se firmaron los acuerdos para que los huertistas entregaran la Ciudad de México y fuera disuelto el Ejército Federal. Desde el cobarde asesinato de Francisco I. Madero en 1913, tuvo que pasar más de un año para llegar a este momento que acabaría con la dictadura del usurpador. Fueron meses memorables y heroicas batallas que requirieron del arrojo y la audacia de la División del Norte de Francisco Villa, del Ejército del Noroeste de Álvaro Obregón, del Ejército del Noreste de Pablo González, del Ejército del Centro de Pánfilo Natera y del Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata. De estos combates surgieron grandes héroes de la Revolución Mexicana, patriotas que simbolizan la lucha por la justicia, la libertad y la igualdad de nuestra sociedad. Ellos son quienes, con el apoyo del pueblo, creyeron en un mejor México y lucharon por alcanzarlo. El triunfo del ejército constitucionalista, base del actual ejército mexicano,
significó el triunfo de todo un país. Con él inició una nueva era en la historia de nuestras Fuerzas Armadas. El ejército mexicano, surgido de la Revolución, ha sido desde entonces uno de los pilares centrales del país libre, independiente, soberano y democrático que hoy tenemos. Ante cualquier circunstancia o desafío que lo ameriten, el ejército mexicano responde al llamado de la patria, con oportunidad, entrega absoluta, valentía, patriotismo y solidaridad. Como presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, he tenido el alto honor de encabezar la conmemoración de los primeros 100 años de historia y lealtad institucional a toda prueba del ejército mexicano. Juntos hemos exaltado la disciplina y el espíritu de cuerpo que distinguen a las mujeres y hombres que lo conforman. Hoy como ayer, esta noble institución militar sigue abanderando las mejores causas y los más altos ideales de nuestro país. Su compromiso nos inspira a todos a seguir afrontando los nuevos desafíos con la misma visión y confianza con que lucharon los revolucionarios a principios del siglo XX. La firma de los tratados de Teoloyucan, sin duda, fue un acontecimiento simbólico en la vida de nuestro ejército, como también lo fue para la historia nacional. Con los documentos aquí signados, comenzó a superarse la confrontación entre mexicanos, abriendo espacio años más tarde a un gran acuerdo nacional, la Constitución de 1917. Prácticamente un siglo después, los mexicanos nuevamente logramos construir un amplio consenso para llevar a cabo transformaciones de fondo. Reitero una vez más mi amplio reconocimiento al trabajo de las y los diputados y senadores de la República por su compromiso con México y los mexicanos. Gracias a su respaldo, fue posible aprobar 11 grandes reformas que nuestro país necesitaba. 6 de estas reformas fueron para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico del país. La reforma laboral durante la transición y ya en este gobierno, la reforma de telecomunicaciones, la de competencia económica, la financiera, la hacendaria y la reforma energética. 3 más se aprobaron para fortalecer y ampliar los derechos y libertades de los mexicanos. La reforma educativa, la nueva ley de amparo y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Igualmente, se concretaron otras 2 reformas para afianzar nuestro régimen democrático e institucional. La reforma en materia de transparencia y la reforma político-electoral. Estas reformas habrán de contribuir a liberar el potencial de nuestra nación y nos permitirán la construcción de un nuevo México, un país con futuro y mayores oportunidades para todos los mexicanos. Si bien los mayores beneficios de estas reformas se estarán dando de manera gradual y en el tiempo, el gobierno de la República también trabaja con decisión para construir obras y realizar acciones que aceleren nuestra economía y el desarrollo de nuestra sociedad ya desde ahora. A la fecha, ya se registran resultados alentadores. En materia de empleo, por ejemplo, el día de ayer el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que en julio se crearon 37,457 nuevos empleos formales. Esta cifra, y esto es importante, es 7 veces mayor a la de julio de 2013. Con este resultado, en los últimos 12 meses, el empleo ha crecido a una tasa de 3.7%. De manera destacada, el empleo en el sector de la construcción
creció 8.2% a tasa anual. Estos datos demuestran que la actividad económica se está acelerando y que nuestra economía está teniendo un mejor desempeño dentro de la formalidad. Estoy seguro de que en los próximos meses se mantendrá esta tendencia y de que incluso los resultados serán todavía mejores en la medida en que cada una de las reformas tenga un impacto positivo en la vida diaria de las familias mexicanas. Señoras y señores, hace 100 años, los tratados de Teoloyucan significaron el inicio de grandes transformaciones para México. Ahora, en 2014, al haber culminado la fase legislativa de este ciclo reformador, comienza una nueva etapa, la de traducir los cambios legales en beneficios concretos para los mexicanos. Así como este lunes anunciamos 10 medidas inmediatas para acelerar la instrumentación de la reforma energética, en el Gobierno de la República estamos trabajando con la misma entrega para aplicar todas las reformas aprobadas. Como presidente de la República, estoy determinado a seguir cumpliendo con nuestro país, a acelerar el paso para poner todas las reformas en acción, como lo he expresado de manera reiterada. Los cimientos están puestos. Con el esfuerzo de todos los mexicanos, vamos a aprovechar esta innovadora plataforma institucional para la construcción del México que todos queremos, un nuevo México de mayor igualdad y de mayores oportunidades para todos los mexicanos. Nuevamente me congratulo y felicito de estar aquí en mi tierra, de estar en esta, mi casa, el Estado de México, y desde aquí rendir este merecido homenaje a 100 años de la firma de los tratados de Teoloyucan, hacer amplio reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas por su entrega absoluta, su entrega con patriotismo y el servicio que con amor y patriotismo tienen para con el país. A ustedes, mandos de nuestras Fuerzas Armadas, quiero pedirles transmitan el saludo afectuoso y cordial y de reconocimiento del presidente de la República a todos quienes integran nuestras Fuerzas Armadas, leales y al servicio de la patria. A todas y a todos ustedes, mi gratitud por su hospitalidad y por dejarme sentir nuevamente en esta visita en casa. Muchas gracias. El presidente de la República, acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, el gobernador del Estado de México, los poderes de la Unión, el Procurador General de la República, el jefe del Estado Mayor Presidencial, el coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República y el presidente municipal de Teoloyucan, México, se dirigen al monumento erigido al general Álvaro Obregón para depositar una ofrenda floral y montar una guardia de honor. Finaliza esta ceremonia con los honores al presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se invita a todos los presentes a entonar nuestro himno nacional.
El presidente de la República se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio.